Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Mariel Román y este es el Huerto de Mariel. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo tener un huerto desde cero. Vamos a aprender a cómo seleccionar el sustrato correcto, las plantas ideales para personas que son principiantes, el riego y cómo tener en cuenta nuestro clima. Y también vamos a estar hablando sobre el abono, que es una parte muy importante para que nuestras plantas tengan buenos frutos, bien jugosos y al mismo tiempo que nuestra planta se mantenga vigorosa. Lo primero a tener en cuenta es el sustrato. En este caso tenemos el sustrato que es a base de perlitas, que son estas piedrecitas blancas que podemos ver aquí. Estas piedritas ayudan mucho a retener la humedad, y turba de coco, que es esto marroncito que vemos aquí que como que se medio desbarata. La turba de coco también ayuda mucho a retener la humedad y también es un sustrato muy bueno porque es ligero y es suelto. Nos podemos dar cuenta que es un sustrato muy bueno porque cuando lo apretamos así, fácilmente se desbarata. Es ligero. Ese es uno de los mejores sustratos que podemos ocupar para nuestras plantas. Pero en caso de que no tengan, por ejemplo, cuando yo empecé no tenía suficiente dinero para estar comprando sustrato, entonces yo lo que hacía era que utilizaba la tierra del jardín, una tierra como esta que es un poquito más dura. Cuando la aprieto, miren cómo se compacta, entonces como que no se desbarata tan fácil que digamos, y además viene con algunas semillas. Y obviamente muchas piedras, las cuales yo normalmente las iba retirando y la iba limpiando, porque ustedes saben también que en el suelo o en la tierra de jardín podemos encontrar mucha basura. Entonces es como seleccionarla, irla limpiando, sacarle las piedras. Y una técnica que yo utilizo para mejorarla es agregarle esto, que es la hojarasca, que las plantas nos la ofrecen de una manera gratuita, y es una materia muy rica para nuestros suelos, ya que se degrada muy fácil, y entonces cuando la ligamos así con la tierra del jardín principalmente, pues logramos que el suelo mejore y una aireación, menos compactación con el tiempo. Entonces lo primero es tener una maceta como esta, que ya tiene previamente sus agujeros. Esta es una maceta plástica, o también pueden ocupar una maceta como esta, que es una jícara de coco, que ya previamente tiene sus agujeritos. Yo se los hice con un martillo, obviamente se le hacen más y más grandes, pero esta yo la traje como muestra para que vean que esta también nos puede funcionar como una excelente maceta. Pero para el ejemplo de hoy voy a utilizar esta, que es de plástico. Entonces lo primero es que en el fondo es bueno poner materia que se degrade como esta, o que por lo menos ayude con el drenaje. Entonces ponemos una primera capa de hojarasca como esta, bien fina. En el caso de Diario del Huerto, ella también utiliza la fibra de coco, que es como esta turba, pero es un poquito como más, como si fueran fibritas. Ella la pone aquí debajo, pero en mi caso yo utilizo hojas porque es a lo que yo tengo acceso. Estas son hojas secas de una planta que yo tengo aquí que no da frutos, que no da nada, solamente da hojas. Entonces coloco primero una capa de esta hojarasca, luego coloco una capa de esta tierra que ya previamente le saqué las piedras, le saqué la basura, todo lo que nos sirva. Entonces pongo una capita de tierra y entonces vuelvo y repito el procedimiento y le coloco una capa de hojarasca. Después vuelvo de nuevo, otra capa de... Pero esto es en el caso de una persona que quiere empezar el huerto, pero no tiene tierra con qué hacer. El otro sustrato, lo importante que tenemos que tener en cuenta es, vamos a utilizar esta maceta. En este caso no tenemos que
realizar ese procedimiento porque ya esa tierra viene aireada y ese es un buen sustrato, es ligero, o sea, lo ideal es que fuera ese sustrato el que utilizáramos. Pero en el caso de un principiante que quizás no tiene mucho dinero para invertir, entonces lo puede hacer así. Entonces rellenamos la maceta con la hojarasca en el fondo para que nos facilite el drenaje y después procedemos a rellenar hasta arriba con el sustrato que ya viene preparado. Entonces quedarían básicamente así. Bueno, en este caso tenemos que hacer todo ese procedimiento, pero en este ya es solamente poner la hojarasca y utilizar el sustrato hasta llenar la maceta. Como les había dicho, también pueden usar la fibra del coco, que es muy beneficiosa para este trabajo. Ahora bien, para poder seleccionar las plantas para un principiante, les recomiendo mucho las plantas aromáticas. En este caso, yo tengo esta que es de tomillo. Es una planta que se me ha dado muy bien y que no necesita como que estemos muy encima de ella. Yo le pongo hojarasca por encima para que le sirva como de mulch. También podemos ocupar aromáticas como la albahaca. El romero no tanto, porque el romero sí requiere un poquito más de cuidados, pero también podemos tener plantas como de orégano, el orégano poleo. Son plantas que son muy fácil de tener y que van a beneficiar muchísimo nuestro huerto porque van a mantener a las plagas fuera de él. También por aquí tenemos esto que son cebollines que se propagan súper fácil. Estos yo los corté bien pequeñitos cuando lo compré y luego los sembré aquí. Miren lo alto que están, que no necesariamente tuve que sembrarlos desde semillas, sino que también como principiantes al fin podemos tener plantas a partir de otras que ya están grandes, porque el germinado a veces resulta un poquito difícil. También tenemos otras plantas, como es el caso de el tomate, que por ejemplo, yo no lo tengo desde semilla, sino que una planta que sí creció desde semilla me dio todos estos chupones. Y algo bueno que tiene el tomate es que podemos cortarle los chupones, como es en este caso, que lo voy a hacer ahora. Este es un chupón de esta planta, entonces yo voy a proceder a cortarlo y este chupón se va a convertir en una planta nueva. Mírenlo aquí. Los beneficios que tiene de tener una planta de tomate de este chupón es que no tardan tanto para darnos frutos, como es en este caso. Este es un chupón y a pesar de estar así de pequeño, miren las flores que ya lleva, que una planta que uno siembra de semilla tendría que esperar muchísimo más tiempo. Entonces este chupón, si yo quiero, lo pongo en agua o desde ya lo puedo clavar en la tierra y no hay ningún problema. También podemos implementar, estas son semillas de ají morrón. Cuando estamos cortando el ají morrón podemos sacarle las semillas, limpiarlas bien, enjuagarlas bien, ponerlas a secar y luego guardarlas en frasquitos de cristal como este. Este es uno de compota que yo siempre reciclo y coloco las semillas acá. También tengo esta por acá que son de pepino y esta que es de lechuga. Estas semillas, yo en el caso de estas de lechuga las he ido recolectando de algunas lechugas que ya tenía sembradas, pero también pueden comprar las semillas en cualquier vivero, las pueden encontrar. Yo utilizo mucho estas que son de Planta Acción. En este caso compré la de ají cubanela, que también lo bueno que tienen estos semilleros o estos sobres de semilla es que te dicen el % de germinación que tienen todas las semillas. Cuando hablamos de un 85%, es que si tenemos 100 semillas dentro del empaque, 85 semillas nos van a germinar. Entonces eso es importante que lo sepamos.
cuánto van a germinar y también cómo vienen empacados. Algunos dicen como los cuidados que deben de tener, este no lo tiene, pero algunas sí te dicen incluso cuándo plantarla, el riego y todo eso, que en caso de que no lo tenga también lo podemos buscar en internet. Yo tengo esta que es de ají cubanela y también tengo esta que es de perejil gigante, pero estas son plantas que necesitan un poquito más de cuidado, que por el momento no recomiendo que las tengan desde ya, sino que empiecen primero con un tomate, que empiecen con aromáticas y que empiecen con plantas como esta, como el cebollino. También puede ser ajos. Tengo este aquí de un ajo que yo había pelado, que había utilizado para cocinar, y entonces este ajito lo pegué aquí. Miren ya cómo va brotando, que no necesariamente lo tuve que sembrar desde semillas, sino que el mismo ajo que uno compra para cocinar lo puede utilizar, clavarlo directamente en la tierra y ellos solos van brotando. Entonces estas son las plantas que podemos utilizar. Otra de las plantas que podemos tener que se propagan súper fácil son esta, por ejemplo, de menta, o esta que tengo por aquí de hierbabuena, que se pegan súper fácil y que son muy resistentes, que cualquier principiante lo puede tener desde su inexperiencia porque no necesitan tantos cuidados. Ahora vamos a trabajar lo del clima. No es tan difícil porque, por ejemplo, estas fresas yo las tenía a la sombra, bueno, una de ellas las tenía a la sombra y a semisombra porque realmente no son de mucho sol. Entonces yo la fui como adaptando y poniéndola, asociándola con otras plantas que de alguna manera pudieran ir dándole sombra en lo que ellas se fueran adaptando. Pero ya, por ejemplo, estas que están aquí están totalmente adaptadas al sol y no me van a sufrir ningún daño en caso de que haya mucho sol. En caso de que sí haya, entonces es importante que podamos poner nuestras plantas. Por ejemplo, esta planta que es de manzana, que la germiné desde semilla, miren dónde quedó aquí el huesito de la semilla. Esta planta yo la tengo en la galería, en donde no le da tanto sol, para protegerla. De igual modo también tengo esta stevia que se ha mantenido muy bien aquí porque no le gusta mucho el sol directo. Entonces es importante como saber dónde ubicar cada planta para que nos pueda sobrevivir mucho mejor. Sin embargo, hay plantas que pueden soportar perfectamente la semisombra como también el sol directo. Por eso es importante que sepamos exactamente cuáles aceptan el sol directo y cuáles necesitan obligatoriamente la semisombra. Aunque esta planta de manzana yo la tengo aquí en la semisombra, ya yo la puedo llevar directamente para el sol, la pongo resguardada de la sombra y ella se va a ir adaptando al sol a medida que progresivamente. Y ya para el riego es muy importante que utilicemos agua limpia, mucho mejor si es agua de lluvia, porque esta agua viene sin ningún cloro, sin ningún algún químico o adicionante. Viene un agua totalmente limpia y a las plantas les encanta. Esta es una de las mejores formas de regarlas y las plantas lo van a agradecer. Pero si no tienen acceso al agua de lluvia, cuando llueva, pueden tratar de recolectarla y llenar potes como estos, que son reciclados. Yo los lleno con agua de lluvia y cuando tengo que regar mis plantas, pues la utilizo y ahí la voy guardando. No tengo un criadero de mosquitos porque tiene su tapa, queda bien resguardada, entonces la pueden tener ahí sin ningún problema. Pero si no tienen agua de lluvia, pues pueden utilizar el agua de la llave, no hay ningún problema. Pero esta definitivamente es la mejor agua. Finalmente vamos a hablar del abono. En este caso yo prefiero
utilizar la materia orgánica y ponerlas bien trituraditas en la maceta, y que después que ya la he colocado, colocar pequeñas capas de tierra y de hojarasca para taparla, porque de este modo esa materia orgánica se va compostando en la maceta. En esta ya yo tengo mucho tiempo compostando. Esta es tierra de jardín que yo he ido colocándole materia orgánica, y miren cómo se ha ido poniendo. Una tierra totalmente renovada, pero asimismo también llena de muchos bichitos que vienen a ayudar a descomponer esta materia orgánica.